Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar sobre todo a las personas que tienen información que nos pueden compartir para ver las cosas con mayor claridad. Hace algunos sexenios, en el año 2000 y entre 2000 y 2012, se cuadruplicó el presupuesto para el fomento a la lectura. Se impulsó algo que se llamó un fuerte empujón a la zona de bibliotecas, pero los números de lectores por año o anuales cada vez fueron disminuyendo. Y a pesar de que se cuadruplicó, les digo, los lectores básicos, los lectores estudiantes, cada vez fueron menos, o esa impresión me da por los datos que hemos estado revisando pues, en las últimas décadas. Ahora me da mucho gusto que esté con nosotros el maestro Marx Arriaga, que es el nuevo director general de bibliotecas, para que nos documente un poco cómo ha visto este cambio de estafeta, digamos, de una administración a otra en materia de bibliotecas, de lectura de libros. Gracias, Marx, por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Un gusto saludarte. Aprecio mucho la invitación. Saludo a todo tu auditorio. Coincido en la evaluación que haces. Los programas, hago el corte igual que tú, del 2000 al 2018. Hubo un aumento en el presupuesto que se destinaba a bibliotecas, pero ese aumento no impactó ni en la comunidad de lectores, ni tampoco en las bibliotecas de todo el país, sino que fue cuestiones muy puntuales para generar una política de derroche, de aparente crecimiento, en donde las bibliotecas municipales quedaban pues abandonadas como hoy las encontramos. Entonces, nuestro primer diagnóstico que hicimos al ir a las bibliotecas más apartadas del país, aquellas que solo se aperturaron pero que nunca más se visitaron ni le llegaron libros nuevos, era unas condiciones laborales para el bibliotecario pues mínimas, donde no tenían los elementos básicos como agua, luz o libros para acompañar su quehacer, una precariedad laboral y una red rota. Una red donde no se conocían la cantidad de bibliotecarios, bueno, no conocían ni siquiera, no había una certeza de que la biblioteca siguiera abierta o siguiera en el espacio donde había sido inaugurada. Entonces, al destruir, al eliminar los lazos que habían estatales entre los diferentes niveles, pues generaron tan solo una red estadística donde se decía, ya casi cubrimos la totalidad del país, en un afán de análisis cuantitativo sin evaluar la calidad de esos espacios y el impacto social que tenían. Y sin evaluar también la adquisición de libros. Yo vi realmente lotes de libros que adquirían que como lector dudaba yo mucho de que valiera la pena tenerlos en bibliotecas. Javier, era tristísimo. Te doy un dato. El presupuesto que se dio para el 2018, el último año de la gestión anterior, 2018-2019, fueron de 20 millones de pesos, un poco más de 20 millones para la compra de acervo bibliográfico. De esos 20 millones, tan mal estaba la situación que solo se adquirieron 33 libros para todo el país. Wow. Solo 33 libros físicos se adquirieron nuevos para todo el país. Nosotros pasamos del 2018 al 19, entramos, de 33 libros de ese año a más de 300,000, casi medio millón de libros con la donación de algunas editoriales. Logramos juntar en el primer año de gestión de bibliotecas públicas, porque era fundamental. Aparte de hacer esa adquisición, había que saber qué tipo de libros se iban a consultar o que se necesitaban en la biblioteca. Tú lo sabes, o sea, vas a esos espacios y ves que las áreas infantiles, que es donde más deterioro tiene el libro, pues estaban agotadas y eran el principal público de la biblioteca. Aparte, las necesidades que tienen los niños de primaria y de secundaria, no porque seamos bibliotecas escolares, pero también era un público cautivo que se tiene en la biblioteca pública, pues no podían ser cubiertas porque los libros que se tienen en la biblioteca están pensados para un público mayor. Entonces, si un niño llegaba con la necesidad de resolver sus tareas de matemáticas de primaria, pues se iba con la frustración porque no había los materiales. Entonces, la adquisición que hicimos en nuestro primer año
se centró en eso, en cubrir las necesidades de la biblioteca, porque sí era una lástima de que se adquirieran libros, pero pareciera que era solo para complacer a algunas editoriales que necesitaban acomodar sus saldos y veían a la biblioteca pública como un buen espacio para tratar de resolver sus finanzas. Pues señalas algo muy importante. Yo lo que me encontré fue precisamente saldos en una revisión muy somera de algunas bibliotecas y por eso me parecía realmente, pues, hasta criminal esa política disque de fomento a la lectura llevando materiales de muy dudosa calidad y por lo que tú nos dices ahora, ni siquiera los materiales básicos para esos primeros lectores que son fundamentales para el crecimiento de las comunidades lectoras en el país. Sí, se centraban en una eficiencia del gasto público. O sea, había que demostrar que se había cumplido con tiempo y forma con lo que estaba ahí señalado, pero no teníamos un trabajo profundo de la calidad de los materiales. Y entre más te alejabas de los centros urbanos, encontrabas cosas más raras, es decir, informes de gobierno estatales y municipales, sexenales, informes del INEGI, informes de agua, es decir, se mandaban libros tan solo por aparentar que se estaba dotando de acervo bibliográfico, pero sin evaluar que en realidad esos libros tan solo eran pues accesorios, ¿no? O sea, no iban a tener un impacto, y de ahí que los números que mencionas son reales. Vemos año tras año en el MOLE que mide INEGI o en las evaluaciones de PISA, cómo las habilidades de lectura de chicos de 15 años o de la población fuera de la escuela, pues van disminuyendo año tras año. Y esto no va a cambiar si no va acompañado el libro de un programa pedagógico donde los bibliotecarios, los profesores, se conviertan en mediadores de lectura, en apasionados por la lectura. Pero había una política centrada tan solo en la infraestructura, dejando de lado el corazón de todos esos espacios que son tanto profesores como bibliotecarios. Y ante esa precariedad laboral poco se podía hacer para mejorar los números. ¿Qué planes tienes para, digamos, superar o mejorar o erradicar la precariedad laboral de los bibliotecarios, que son un elemento importantísimo en este fomento a la lectura? Necesitamos una nueva ley general de bibliotecas. O sea, sorprende que la ley que tenemos ahora, que es vigente, habla mucho de la gestión de la biblioteca, habla mucho de los servicios que debe ofrecer, de las obligaciones de los estados, municipios, pero el corazón, que es el bibliotecario, solo se señala una vez a través del sustantivo. Es decir, si tú buscas la palabra bibliotecario en la Ley General de Bibliotecas, no aparece. Es el gran ausente de esa ley. Entonces, se necesita normar la relación que exista entre los municipios con las obligaciones laborales del bibliotecario, que no cambien al bibliotecario solo porque cambia la administración o porque el presidente municipal quiere acomodar o el regidor quiere acomodar a alguien cercano al partido, sino que se valore que si no tenemos un bibliotecario capacitado, con una vocación fuerte de su compromiso social en favor a la lectura, pues esto no va a funcionar. Por más que mandemos los mejores libros editados por las mejores editoriales, volvamos a hacer un gasto increíble, extraordinario, como se venía haciendo desde el 2001, va a acabar todo esto mal si no va acompañado de un reconocimiento del valor del bibliotecario, una visibilidad de sus esfuerzos y un apoyo a su condición laboral. Hasta donde yo entiendo, tenemos casi 7.500 bibliotecas a nivel federal. Y me gustaría que nos hicieras un balance, digamos, de esas 7.000, casi 500 bibliotecas, cuáles eran las que realmente funcionaban, pero tenemos que ir a un corte, Marx, y al regreso espero que me conteste. Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente, el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución. PRD. Recuerdo que está con nosotros Marx Arriaga, el nuevo director general de bibliotecas. Y Marx, te decía,
que yo tengo la impresión que son casi 7.500 bibliotecas, y me gustaría que nos hicieras un balance, digamos, de la funcionalidad de toda esta infraestructura que parecía más nominal que real. Sí, en este momento, cuando llegamos de esas 7.500, hablemos en números redondos, de esas 7.500, cerca de 800 estaban cerradas por diferentes circunstancias. Hoy los números están en 600, un poco más de 600 bibliotecas que se mantienen aún cerradas por diferentes condiciones, algunas de hechos catastróficos, ¿no? Donde hubo un sismo, hubo un percance natural y acabó con la biblioteca y no hay un espacio para colocarla. Hay que construir de cero. Entonces, en algunos de esos casos, otros son por cuestiones administrativas, alcaldías que no creen que la biblioteca tenga un valor social y que han decidido cerrarla, no han querido pagar la luz, el agua o el salario del bibliotecario, y está el espacio ahí, están los libros, está el mobiliario, pero no hace uso de ello. No se hace uso de ello. Yo te podría decir que cuando entramos, aquí sería subjetivo el análisis si nos ponemos en un punto de vista estricto y decimos de los servicios que debe tener una biblioteca para ser considerada como tal y los usuarios que la utilicen. Yo iría por un número conservador como de esas 7.000, tal vez 400, pudiera venir un especialista de bibliotecología y decir, esto es una biblioteca. Si ya actuamos de una manera más subjetiva y evaluamos el trabajo del bibliotecario y que aunque no hay las mesas adecuadas, no puede dar todos los servicios de la biblioteca, pero aún así se esfuerza a dar a hacer programas de fomento a la lectura, apoyar a la adquisición de conocimiento, pues tal vez podríamos hablar que el número de 400 se puede ampliar a tal vez unas 5.000 bibliotecas que hacen unos esfuerzos extraordinarios porque sus espacios sigan activos. Pero aquí tendría que ser una evaluación muy puntual y depende desde qué mirada nos centramos. Si nos ponemos en una posición estricta de ser consideradas bibliotecas como lo harían en otros países, yo diría que solamente unas 400 pasarían esa evaluación. Me sorprende mucho estos datos que nos das, porque finalmente en la producción editorial estatal, yo pienso que, por ejemplo, que la SED, que la Secretaría de Cultura, pues publicaban o ayudaban a publicar ciertos libros que se supone que tendrían sentido tener en bibliotecas, pero parece que no es el caso. Sé incluso de algunos libros que se publicaron en donde eran las fotografías solamente de las lápidas de Montparnasse, con algunos pies de foto, y yo decía, y bien, oye, esto, ¿a quién le importa, no? Sí, y tú sabes, hubieron programas, en especial en Secretaría de Educación Pública, los libros del Rincón, por poner uno, ¿no? Tenemos CEP 70, CEP 80, hubieron varios programas que rescataban desde el lado de las humanidades, siempre los programas de fomento a la lectura, y esa es una debilidad a nivel histórico que hemos tenido, se han centrado en cuestiones de literatura, en cuestiones de humanidades, y creo que hace falta generar fomento a la lectura desde otras áreas, desde las ciencias exactas, las ciencias duras, que tienen mucho que decir. Pero programas, y regreso a los de Secretaría de Educación Pública como CEP 70, CEP 80 o los libros del Rincón, había joyas extraordinarias que sorprende que nunca llegaran a las bibliotecas públicas, que acabaron en bibliotecas de aula que nunca se consolidaron, por más que en el periodo de Fox dijo que iban a haber N cantidad de bibliotecas en el país de aula, nunca se llegaron esos números. Hoy sabemos que las primarias, secundarias no tienen los libros, que nunca se consolidó el papel de la biblioteca en esos espacios, tampoco llegaron a las bibliotecas públicas, y aquellas joyas editoriales pues se perdieron. Entonces el trabajo interinstitucional mínimo. Hoy quiero decirte que el año pasado firmamos un convenio para que los libros de texto y las ediciones que tuviera la Secretaría de Educación Pública en su línea de libros del Rincón llegaran a las bibliotecas públicas. Generamos un programa particular porque no nos vamos a convertir en bibliotecas de aula. Nosotros tenemos un compromiso mayor que es con todo el entorno social, y debemos evaluar pues las dinámicas que se dan en los entornos para mandar los libros que se requieran.
pero ya el saber que programas editoriales como el de la SEP van a llegar a las bibliotecas públicas es una gran ventaja, evaluando que no son tantos los espacios, aunque llegaran a las 7.500, son 7.500 libros, no era tanto, no, pero pareciera que había una política más de aparentar que se estaba trabajando en beneficio de la educación y de la cultura que en realidad hacerlo. Hoy creo que la gran ventaja que tenemos es que en realidad hay un apoyo a la Estrategia Nacional de Lectura, al menos no por formar parte de ella, pero sí veo acciones reales, sí veo a miembros del Ejecutivo, miembros de las direcciones, fomentando la lectura, teniendo un libro en el brazo, asistiendo a actos políticos y leyendo a la población. O sea, parecía... Sí, parecía que se hacían las cosas y en realidad pues no sabíamos qué pasaba. Yo recuerdo haber visto los acervos de las famosas bibliotecas de aula de Fox y yo decía para mí, dentro de mí, pues ojalá tuvieran al menos una Biblia, que es un libro clásico, que es muchos libros, porque si Fox decía que era creyente, pues ese libro, digamos, podría redimirlo en algún sentido, pero no fue el caso tampoco. Esto quiere decir que había una colusión o una apatía o una falta de interés entre las secretarías precisamente para fomentar la lectura, ¿no, Marc? Sí, concuerdo. O sea, había una apatía por parte de la administración pública de cumplir su obligación bien, o sea, cumplir su obligación. O sea, lo que se intentaba era generar proyectos fastuosos, faraónicos. Aquí podríamos hablar de la Biblioteca Vasconcelos o de las bibliotecas personales que se dieron para la México, en donde se invirtieron millones. Recordará los 1.500 millones que se invirtió en la Biblioteca Vasconcelos, y eso generaba una apariencia de un funcionario público que tenía un compromiso y que podía separarse y sacarse la foto y decir a nivel internacional que se estaba haciendo un beneficio extraordinario a la población. Entonces se centraban en una apatía por el interior del país, por la realidad de la población, para tratar de mejorarlas y tratar de llevar una democratización, en este caso del libro, a todos los estados. Y por otro lado, que eso no lo hacían también, aplicar una eficiencia en el gasto público. O sea, solo les interesaba cumplir con los tiempos y formas. Es decir, si tenemos 1.500, que se puede llegar a final de año y decir que se hizo el gasto completo de los 1.500 y que no se hizo bajo ningún esquema de corrupción, aunque después veíamos que por qué se habían comprado ese tipo de anaqueles tan caros, o por qué se habían traído estas cuestiones desde Alemania o desde Italia, este tipo de madera, por qué no se había hecho unas licitaciones diferentes, menos fastuosas, para cubrir esa necesidad. Y claro, era todo mucha apariencia, programas que tan solo buscaban cerrarle el ojo a organismos internacionales para que ellos validaran que íbamos por buen camino. Hoy pregunto, todos estos organismos que decían que México estaba a la punta de bibliotecas públicas en el sexenio de Fox o en el sexenio de Calderón o en el de Peña Nieto, en el de Peña Nieto ya no tanto, la realidad era tan evidente que era imposible tapar el sol con un dedo. Pero en aquellos dos periodos, en la época de Fox y Calderón, ¿por qué no dijeron, sí, está bien, tienen ya ahora una biblioteca de primer orden en el mundo, o están actualizando el acervo de la México con la adquisición de esas colecciones personales? Pero ¿por qué no señalaban que en el interior Zacatecas no tenía bibliotecas? Chiapas, el acervo bibliográfico, si nos diéramos una vuelta, es tristísimo, es lamentable la situación, cómo se encuentra en bibliotecas del estado de Chiapas. Eso no se decía, y las instituciones lo sabían, las universidades lo sabían. Entonces había un ánimo de querer aparecer en la foto, de querer aparecer en la fiesta del progreso del país, sin evaluar que atrás de esa foto quedaban un montón de personas marginadas, que ahora es el gran lastre con el que arrastra este cambio que estamos generando, porque la brecha que se hizo entre la gran biblioteca y la biblioteca municipal es tan grande que tratar de jalar a aquella población hacia acá nos está costando muchos esfuerzos, porque no va a ser sencillo, fue un deterioro de muchos años. Ahora que estás hablando, ahora que te escucho, Marc Arriaga, cuando hablas de la foto, pues se pagaron portadas de revistas como Líderes de México, en donde aparecían los grandes triunfadores que fomentaban la lectura, entre comillas, y se dio cuenta también, por ejemplo, de ese premio que celebro que exista, pero me parece que es demasiado oneroso como para tenerlo un país como el nuestro, que es el Premio Carlos Fuentes.
Sí, el otro día en una entrevista me preguntaban si cambiáramos el acervo bibliográfico de todo el país, ¿de cuántos recursos se habla? O sea, para cambiar una tercera parte, es decir, generalmente en promedio una biblioteca municipal cuenta con 1.500 títulos. Hablemos de cambiar 750, la mitad de ellos. ¿De qué precios estamos hablando en todo el país, en las 7.500 bibliotecas, si estuvieran todas abiertas? Pues estamos hablando de una inversión de 500 millones de pesos aproximadamente, si se hace la inversión bien, es decir, si no se privilegia algún editorial, si no se hacen estas compras, o sea, si se hace de una manera consciente y crítica. 500 millones de pesos, dice uno, para el gobierno federal, o sea, para todo un país pareciera mucho, pero cuando hace uno la división en los 32 estados, es una inversión mínima que se gasta en cualquier feria de pueblo, en cualquier feria artesanal, en cualquier meeting. Esos costos, si se distribuyeran hacia el ámbito educativo, a los salones de clase o hacia las bibliotecas públicas, sería una inversión no para un día, para una semana, para una festividad, sino para toda una generación. Ahí regresamos al punto de la apatía en la que se encontraba la administración pública al ver que los espacios de bibliotecas o los espacios escolares pues no redituaban en una cuestión electoral, entonces no valía la pena hacer esa inversión. Marc, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Miguel sueña con huir a Nueva York. La gente en este país se ha vuelto más chismosa. La gente. Diego sueña con vivir. Si es tiro la pata y no te ha llegado la salida, te van a botar para la calle. Pero entre ambos existe una amistad contradictoria e indestructible, sostenida por un pasado compartido del que solo ellos conocen sus secretos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Últimos días en La Habana, martes 22:30 horas. Marc Sarriaga, director general de bibliotecas, recuerdo que está con nosotros, a ustedes que nos siguen. Me gustaría saber, dijiste algo muy interesante en la última parte del bloque anterior. Hablaste de que invertir en lectura es invertir en el futuro también, es en las nuevas generaciones. Es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto oneroso, no es un gasto que se acabó, digamos, con el sexenio, sino es una inversión hacia adelante. Me gustaría saber hacia dónde va la política en materia de bibliotecas en este sexenio. Sí, nuestra principal meta es que las bibliotecas tengan un papel activo en la construcción de la comunidad, de la construcción de un ciudadano crítico. Debemos entender que la Estrategia Nacional de Lectura en este sexenio no se centra en enviar libros, hacer tirajes masivos, ni tampoco hacer un gasto extraordinario para generar programas de fomento a la lectura de manera mercantil. O sea, no es nuestro punto de vista hacer del libro un objeto y hacer ver al usuario como un consumidor de ese objeto. Para eso ya están los medios de comunicación o las empresas que se dedican a comercializar el libro. Esa no es la función de la estrategia. La estrategia en este sexenio tiene como meta básica el formar el pensamiento crítico de la comunidad. O sea, no vemos la lectura solo como entretenimiento, que está bien, lo es, tiene un factor estético, sino fomentar un pensamiento crítico, que el ciudadano sea consciente de los problemas que le rodean y que trate de encontrar maneras para solucionarlo, que tenga un punto de vista activo, aquello que han llamado algunos politólogos como gobernanza, que la gente forme parte de las decisiones políticas, que se politice el medio ambiente. Y ahí las bibliotecas cumplen un factor fundamental. Deben de dejar de ser estos espacios apáticos, grises, donde tan solo se piensa que es un hecho de conservación del patrimonio documental, a espacios activos de discusión crítica de las problemáticas de cada uno de estos entornos. Entonces, nuestra meta es eso, tener bibliotecas activas, quitarle este fantasma que hay en las bibliotecas, este fantasma de espacios fríos, espacios cultos, donde solo un pequeño grupo se acerca a ellos, ya sea obligados por la escuela o ya sea porque son esas personas raras que les gusta leer.
Debemos quitar ese carácter ideológico a la biblioteca y verlo como espacios activos donde todos los líderes sociales que hay en la comunidad y que en las comunidades y que hoy tienen tanta apertura para decir sus opiniones y para tratar de transformar su entorno, pues puedan tener un espacio donde nutrirse de ideas. Hoy el problema, creo, y esto lo digo ya a título personal, que vemos en el interior, es que tenemos grandes líderes, pero nos hace falta conocer de historia para no repetir los errores, evaluar lo que en otros momentos se intentó hacer en cuestiones políticas, educativas, culturales, y con base en esos elementos tratar de dar pasos para resolver las problemáticas que encontramos. Eso no es sencillo, se necesita un lector crítico, un ciudadano crítico de su entorno, y para eso el libro es fundamental y las bibliotecas son esa gran trinchera donde podremos generar a una nueva población activa que vea a la política no como un espacio alejado, elitista de unos cuantos que buscan un beneficio patrimonial, sino un espacio activo de transformación social. Esa es nuestra meta. Entonces, eso pueden esperar de las bibliotecas, que este sexenio no va a ser enviar libros por enviar libros, sino lo que buscamos es tener espacios activos, y poco a poco lo verán cuando vean que sus bibliotecarios levantan la voz y piden a sus usuarios que también levanten la voz y que evalúen por qué la naturaleza está así, por qué el medio ambiente está cobrando lo que está cobrando hoy, por qué las transnacionales llegan con contratos que dejan en mal lugar a la población en general. Entonces, todas estas problemáticas deberán ser evaluadas en los espacios de bibliotecas. Esa es la visión que tenemos de ellas, convertirlas en espacios activos y quitarle ese carácter ideológico de antaño. Marx, y en esta propuesta en esta propuesta política pública de las bibliotecas, ¿tiene cabida el uso de nuevas tecnologías? Porque esa también es otra zona que a veces se tiene demasiada esperanza en ella y a veces se le desdeña totalmente. Sí, y los dos sabemos que el que tengas 1 millón de seguidores o que les den likes a las publicaciones, eso no es sinónimo de que se esté formando un pensamiento crítico en la población. Hoy vemos que las redes sociales están sirviendo más para manipular al pueblo que tiene escasos recursos y hacerlo creer a través de lo que han llamado fake news, cosas que no son verdad. Entonces, ¿las redes sociales tienen un lugar en la biblioteca? Claro que sí, son plataformas para dar a conocer nuestros programas, pero lo que requerimos es un bibliotecario crítico que sea consciente que, si bien puede ser una gran herramienta, también puede ser un gran obstáculo las redes sociales que aleje a sus lectores. Entonces debemos de tener una postura crítica, no solo a nuestro entorno, sino también a las herramientas que aparentemente nos han acercado como medios de comunicación nobles para hacer todo tipo de cosas. O sea, debemos ser conscientes que esa herramienta puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces, sí, las redes sociales las utilizamos mucho. En este momento tenemos trabajo con todos los bibliotecarios, 14,600 a través de los WhatsApp, a través de foros en Facebook, pero buscamos más allá de ellos, que no solo sean usuarios pasivos de las redes, sino que tengan una actitud crítica y que valoren los contenidos que hay ahí. Ustedes saben que el libro físico pasa por diferentes procesos de edición que validan la calidad de los contenidos que ahí tienen. Podemos llegar a una discusión que hay editoriales que la evaluación editorial que hace pues es mínima y a veces en los contenidos llegan a haber erratas, pero por lo general hay todo un proceso editorial que garantiza al usuario que lo que tiene en sus manos tiene cierto valor, ya sea estético, histórico, filológico, filosófico, etcétera. En cambio, en redes sociales eso no sucede. Ahí que necesitamos usuarios que tengan una postura crítica hacia los contenidos, porque no hay un intermediario que medie entre la información veraz y la que no lo es, y que ayude a que no se dé una manipulación masiva de la población. Pues muchas gracias, Marx Arriaga, por compartirnos este estado de cosas de lo que tienen nuestras bibliotecas, que yo creo que son puntos de encuentro muy importantes a nivel comunidades, y también creo que son, digamos, los lugares en donde se puede construir un futuro diferente a partir, como tú bien dices, del pensamiento crítico. Gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos, y gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros en Debate 22.
México.